Hay 54 personas en la sala, significa que se han reducido más. Bien, chicos, ahora sí ya está grabando la clase. El día de hoy no vamos a hacer revisiones de tareas, vamos a avanzar un poco una lección, ¿ya? Y la siguiente clase vamos a hacer algunas revisiones. Bien, voy a compartir mi pantalla. ¿Me permiten saber si logran verlo? Ya, Sí, se ve. excelente. La lección que nos toca hoy día es ingeniería, o no, perdón, historia de la ingeniería de sistemas, ¿ya? Esa es la lección que nos corresponde para el día de hoy. Historia de la ingeniería de sistemas, ¿no? Como ustedes pueden ver en el grafiquito, hay un data center gigantesco donde quizás nos podemos imaginar la nube de computadores que ahora tenemos gracias al Internet. Muchos de los sistemas, todo ello se encuentra ya en el Internet, en la nube, así que eso es lo que trato de reflejarles un poco en esta foto, ¿ya? Pero ¿cómo hemos llegado a todo esto? Esa es la gran pregunta de hoy día, ¿no? De la clase de hoy. ¿Cómo llegamos a donde estamos en el campo de la ingeniería de sistemas? Un poquito en la presentación yo les muestro, por ejemplo, que desde muchos años atrás, desde la época medieval, donde tenemos este grafiquito, donde habían en realidad ciudades, ¿no? Ni siquiera países, ¿no? Habían ciudades enormes que normalmente acostumbraban construir una gran muralla alrededor, ¿ya? Y ahí adentro estaba el palacio, estaba la iglesia y obviamente los súbditos, ¿no? Que vivían dentro, ¿no? Cuando había guerra, entonces eh, todos los habitantes de esta ciudad se encerraban en estos lugares, ¿no? En estos lugares donde se protegían cuando habían guerras, ¿no? Es aquí donde se hacen los primeros cálculos numéricos, vamos a decir, los primeros ejercicios de computación, vamos a decir, pero donde todo era manual, ¿no? Por ejemplo, se contaba la cantidad de habitantes de la ciudad, si habían suficientes provisiones, la distribución de las provisiones para los habitantes, ¿no? Cuánto tiempo durarían las provisiones mientras duraba la guerra, etcétera, ¿no? Es ahí donde vamos a decir que empezaban a hacer los primeros cálculos matemáticos, números, y bueno, se podían manejar esos números fácilmente, quizás en, vamos a decir, lápiz y papel en esa época, y, y bueno, se sobrellevaba de esa manera las épocas difíciles de la guerra. Entonces es ahí donde ya se hacía algo de computación, algo de programación, algo de administración, vamos a decir, ¿ya? Entonces ese grafiquito nos recuerda ese detalle, ¿ya? Pasaron los tiempos, los años, y llegamos a la época de la revolución industrial, donde las personas empiezan a hacer invenciones, empiezan a fabricar máquinas, empiezan a surgir los primeros automóviles, ¿no? Los primeros trenes, etcétera, ¿no? En la revolución industrial, donde otra vuelta que para empezar a, a hacer estas, vamos a decir, estos inventos, también entraba en juego el tema de la computación, cálculos matemáticos, cálculos científicos, procesamiento, etcétera, ¿no? Y de alguna forma voy a decir que aquí empezaron a surgir los primeros robots, ¿no? Robots mecánicos de alguna forma, que eran impulsados por algún tipo de energía, ¿no? Para ese tiempo también se ha usado la ingeniería de sistemas, ¿no? Ha entrado en proceso algunos conceptos, algunas metodologías que ahora conocemos y aplicamos correctamente, ¿ya? Pasó el tiempo y nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial. Ya para la Segunda Guerra Mundial hablamos de las bombas, hablamos del armamento que tenían los países y todo lo demás, ¿no? Para esa época también ya había procesamiento computacional, vamos a decir, ¿no? Habían procesos de ingeniería
que se han implementado en ese tiempo también. ¿Ya? Y bueno, en todas esas tres épocas, después de la Segunda Guerra Mundial, que es el año 1945 que termina, hasta nuestro tiempo ya pues son muchos años, ¿no? Estamos hablando más de 60 años que han transcurrido, ¿no? En esas épocas, perdón, vamos a decir desde la época medieval, pasando por la Revolución Industrial hasta la Segunda Guerra Mundial, ha habido invenciones, ha habido bastante innovación en el campo de la ingeniería de sistemas. ¿Qué ha ocurrido en todo ese tiempo en el campo de la ingeniería de sistemas? Bueno, ahí tenemos algo que fue fruto de todo eso que ha transcurrido, ¿no? Hasta el año 1945. En el año 1970 ya empiezan a surgir las primeras computadoras personales, ¿no? Obviamente que antes habían otras computadoras gigantescas, ¿no? Que cabían en una habitación. Entonces ya habían varios inventos que se llevaron a cabo antes de que surja la primera computadora personal, ¿no? Con el tiempo, esta computadorita, ¿no? Aquí nos hemos enfocado en lo que ha logrado hacer la Mac o la Apple, en este caso, la empresa Apple, ¿no? Con su primera computadora personal que ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Uno de los últimos equipos que han sacado justamente es este, además de todo lo demás que tenemos en el campo de los celulares, los tablets y obviamente la nube, ¿no? Entonces, desde el año 2000 a la fecha, ha habido una innovación tecnológica muy significativa, ¿no? Bueno, un poquito estos gráficos nos muestran que, que vamos a decir que desde el año 1900, pónganle, desde el año 1900, ya desde los años 1900 hasta el año 2021 que ya nos encontramos ahora, han transcurrido un poco más de 100 años, pero cómo ha evolucionado la tecnología en todo ese tiempo y especialmente en el campo de la ingeniería de sistemas es increíble, ¿no? O sea, los avances científicos, tecnológicos que se han dado realmente son impresionantes, ¿no? Bueno, la lección que nos compete ahora tiene que ver con esto, ¿no? O sea, un poco reflexionar cómo ha ido evolucionando la ingeniería de sistemas en el transcurso del tiempo, ¿no? Desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿ya? Si yo, por ejemplo, ahorita les preguntara a todos ustedes, la pregunta para todos ustedes sería, ¿cuál es el invento? ¿Cuál es el producto de software? ¿Cuál es el producto tecnológico, ya sea como la televisión, la radio, en el campo de las computadoras, las tablets, los celulares? ¿Cuál es el invento más innovador que ustedes han conocido? Ya sea por internet, ya sea una foto, ya sea por la televisión, ¿ya? ¿Cuál es el invento que ha hecho el hombre en el último tiempo que les ha llamado más la atención a ustedes? A mí me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Cuál es el invento que más les ha impresionado? El Internet, ¿ya? Inteligencia virtual. A mí me gustaría un poquito profundizar este detallito, ¿ya? Inteligencia virtual, dice, ¿no? Es la primera vez que escucho eso, esa expresión. Yo más he escuchado como inteligencia artificial. No sé si es lo mismo Olimpia, ¿no? Me gustaría si me puedes responder a eso, ¿no? Inteligencia artificial, no inteligencia virtual. El otro es el tema de las computadoras. Yo ahí, Paul, te preguntaría, ¿cuál es la computadora más innovadora que has conocido? La marca, la empresa que lo ha fabricado, el modelo quizás, ¿ya? Sí, si me puedes comentar eso, sería genial. Realidad virtual, sí, es algo que ha ido avanzando bastante en este último tiempo.
¿ya? La robótica, excelente. Los lentes de realidad virtual, Alexa, inteligencia artificial y quizás ahí podríamos agregar a Siri de Apple, también podemos agregar a Google Allo, también de la empresa Google, ¿no? Los lentes de realidad virtual o realidad aumentada de Facebook, podría ser muy interesante. Luz Kilo nos dice que uno de los inventos más interesantes ha sido la electricidad. Ya, pero en este último tiempo, ¿no? Algo innovador, algo nuevo en este último tiempo. Inteligencia artificial y robótica, ¿ya? Los autos que se manejan solos, los autos autónomos, ¿ya? Solitos se conducen, no necesitan un conductor. El transistor no llegaría a ser tan moderno. La tecnología es muy amplia. La programación cuántica, esto sí es algo que llama bastante la atención, ¿no? ¿Qué es la programación cuántica? ¿No? O sea, ¿cuánto ha evolucionado eso? Probablemente es algo que en el cual ustedes más adelante van a profundizar muchísimo en el futuro. Ciberseguridad, Siri, ya, Alexa, hologramas, esto es un poquito, tiene que ver con bastante con la realidad virtual, ¿no? La teletransportación, los autos eléctricos, los programas virtuales, los Teslas, mm, muy bien. Creo que sí, son varios aspectos que parecen muy interesantes los comentarios que ustedes han hecho, ¿no? Brenda nos comenta o nos habla de Sofía, que es un robot con inteligencia artificial. Parece muy humano esa persona, ¿no? O sea, ese robot, perdón. Pueden buscar en internet Sofía, ¿ya? Sofía. De hecho, antes de la pandemia estaba programado que venga a nuestro país. Incluso se empezaron a vender tickets para ir a una conferencia con Sofía, preguntarle cosas y este robot te respondía todo, ¿no? Bien, excelente, ¿ya? En, en cursos anteriores he pedido, por ejemplo, que las personas nos comenten, o sea, una tarea tenía que ver con investigar, ya hacer una investigación de cómo ha ido evolucionando la tecnología, ¿no? Eusi Pikachuri, tu video está encendido por si acaso. Ya, bien. Entonces, chicos, he pedido cómo ha ido evolucionando las ciencias de la computación en el tiempo, ¿no? Entonces han empezado a hacer unos, ah, uh, unos artículos muy bonitos sobre cómo ha ido evolucionando la ciencia de la computación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando Windows, cómo ha ido evolucionando Apple y otras empresas, ¿no? Hablando de Microsoft, hablando de Apple y demás. También hemos hablado un poco de cómo ha ido evolucionando la programación, ¿no? Los lenguajes de programación en el tiempo. ¿Ya? Entonces ha habido trabajos muy interesantes. Uno de los últimos trabajos que también he pedido tenía que ver con el tema y ha sido muy, muy bonito, ¿no? Lo que han hecho los chicos ha sido cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, el sistema de ventas, ¿no? Si ustedes van a un supermercado, por ejemplo, como Hipermaxi, Elise Norte o cualquier otra tienda así grande, vamos a hablar de Farmacor, todos ellos tienen su sistema, ¿no? Tienen su sistema de ventas, ¿no? Algunos de ellos están usando sistemas de ventas bien antiguos, muy antiguos, ¿no? Otros ya están usando un sistema de ventas un poco más moderno, ¿no? Y entonces decíamos, ¿cómo han evolucionado los sistemas? ¿No? Por ejemplo, una de las preguntas que nos hacíamos con los chicos en el curso anterior era, ¿cuál era la interfaz de usuario, la pantalla, la primera pantalla que tenía Facebook, ¿no? Y cómo ha ido cambiando en el tiempo.
cuál era la primera pantalla que tenía Amazon, por ejemplo, y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos ha sido muy bonito, ¿no? Entonces, en Internet han buscado, han capturado las pantallitas y han mostrado cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Esas cosas han sido muy, muy interesantes. Realmente me gustó bastante ver esos trabajos. Estaba pensando para este curso qué podemos hacer nosotros para grabar en nuestra mente cómo ha ido evolucionando el tema de las ciencias de la computación, el tema de la ingeniería de sistemas, y, en todas sus diversas ramas, ¿no? Entonces, en ese contexto, chicos, la práctica que vamos a hacer o la actividad que vamos a hacer para este curso, ¿ya? Va a ser algo nuevo, ¿ya? Va a ser algo nuevo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener tres ramas, ¿ya? Ustedes pueden escoger, ¿ya? Una primera rama que queremos investigar, ¿ya? A ver, vamos a abrir un documentito. Una primera rama que nos gustaría mucho que ustedes puedan investigar, profundizar, tendría que ver, a ver, vamos a entrar aquí, ¿ya? Ujú. Ya, vamos a escribir un poquito aquí. No, no, mejor nos crearemos una página nueva. Ya. Mm, ya. Ya vamos a insertar uno nuevo. Ya. Y vamos a colocarnos un texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos hacer, chicos? Va a ser lo siguiente, ¿ya? Una, una línea de investigación. Ustedes van a escoger, ¿ya? Ustedes van a escoger la línea de investigación en este caso, ¿no? Sobre qué les gustaría averiguar. Uno sería cómo han ido evolucionando las computadoras, ¿ya? Las computadoras personales, ¿ya? Entonces, eso estamos hablando acerca de las marcas más conocidas, vamos a decir, ¿ya? Vamos a hablar acerca de Microsoft, ¿ya? Cómo eran las primeras computadoras de Microsoft y otro sería Apple, ¿ya? Entonces, esas dos líneas pueden mirar, ¿ya? La segunda tendría que ver con la evolución, ¿no? A los que les encanta los automóviles, ¿ya? La evolución de los automóviles, ¿ya? Estamos hablando, ¿no? De cómo hemos llegado a los automóviles autónomos, ¿ya? Entonces, en eso pueden pensar, ¿no? Marcas grandes, ¿no? Bueno, Tesla es lo último que ha surgido, ¿no? Pero Tesla como tal también ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Otras marcas quizás como Ford, ¿no? Algo que alguien que le fascina los autos sabe, ¿no? Podría escoger alguna marca en concreto, ¿no? Pero mostrar evolución, cómo ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Otra rama que me gustaría que vaya, es un artículo, ¿no? Que tienen que escribir de cómo ha ido cambiando esto, ¿ya? Es la evolución
de la robótica. La evolución de la robótica, ¿no? Y finalmente sería genial, ¿no? Que es algo que sí o sí tiene mucho que ver con ustedes, la evolución de los lenguajes de programación. De los lenguajes de programación. Creo que con eso nos podemos quedar, ¿ya? Yo creo que es bastante material muy interesante. Entonces, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes va a escoger cuál de estos 4 puntos le gustaría investigar, ¿no? Entonces tiene que ser un pequeño artículo, ya un documentito que puede tener unas 2 o 3 páginas, ¿ya? Donde muestre cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, las computadoras desde tiempos pasados, ¿no? Desde los más antiguos hasta los más modernos. Otro podría escoger la evolución de los automóviles, ¿no? Otro podría escoger la evolución de la robótica, cómo ha ido cambiando, ¿no? ¿Cuál ha sido el primer robot que se ha construido? Y finalmente, la evolución de los lenguajes de programación, ¿no? Lo que más te llame la atención, lo que más te fascina a vos personalmente, puedes escoger, ¿no? De estos 4. No me gustaría que escojas otros. Vamos a limitarnos a estas 4 opciones. Entonces, ustedes pueden escoger el tema que más les llame la atención, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ya? El robot que va a Marte podría ser, dice, ¿no? Perseverance, ¿ya? El robot de la San Simón que da consejos sobre el COVID-19 o algo así, no. Lo que a mí me gustaría que investiguen, chicos, es de estos 4 puntos. Bueno, aquí proponen la tecnología 5G, que también es muy interesante, pero nos vamos a limitar a lo que acabamos de escribir, ¿no ve? Me gustaría que ustedes hagan un documentito, cómo ha ido evolucionando en el año A, en el año 2, en el año 3, en el año 4, cómo han ido evolucionando las computadoras, cómo han ido cambiando hasta nuestro tiempo, ¿no? Fechas importantes, ¿no? No todas, ¿no? Porque si quieres poner todas, no va a entrar en 3 hojas, probablemente va a ser mucho más, pero me gustaría que destaquen los cambios más importantes, los cambios más significativos. Por ejemplo, les ponía este grafiquito, ¿no ve? Para que salten de esta computadorita ha pasado por lo menos 2, 3 años y de aquí otro tiempo, ¿no? Pero ven, ha sido un cambio sustancial, ¿no? No es que es el mismo modelo y ha cambiado su procesador o su velocidad y listo, ¿no? Sino incluso la forma, ¿no? Por ejemplo, empezó así, el cambio drástico fue aquí la inclusión del mouse, ¿no? En aquí fue la carcasa, un poquito la pantalla y el tema de las resoluciones gráficas, ¿no? Pero aquí ya vamos a una pantalla plana, ¿no? O sea, con mayor resolución y otros detalles. Lo mismo si hablamos del celular, por ejemplo, si hablamos del celular, realmente los cambios han sido impresionantes en el celular, ¿no? El primer celular hasta el celular más moderno que tenemos en la fecha, ¿no? O los primeros tablets que se han inventado, y cosas así, ¿no? Que sean cosas impresionantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, expone 4 modelos, ¿no? Nosotros podemos definir otras cosillas más ahí, ¿no? Pero nos vamos a limitar a estos 4 temas que hemos escogido, ¿ya? La evolución de las computadoras, la evolución de los automóviles, ¿no? ¿Cuáles han sido los automóviles más destacados en el tiempo? Y la evolución de la robótica, ¿no? Desde el primer robot hasta el robot más moderno de hoy día, ¿ya? No sé si ahí entrará el robot de San Simón. A ver, vean dónde lo coloca. La evolución de los lenguajes de programación, eso sí, es muy interesante también. ¿Cuál de estos 4 temas te apasiona más, te interesa más? Es ahí donde a mí me gustaría
que enfoques el tema que nos tocaba avanzar hoy día, ¿no? Que hemos visto al inicio, ¿no? Que es la historia de la ingeniería de sistemas. Si uno de ustedes ha explosionado este campo de la evolución de las computadoras, va a ser genial verlo, ¿no? Lo vamos a revisar el día miércoles, ¿no? Si otro va a la evolución de los automóviles, también ahí vemos cómo ha evolucionado la ingeniería de sistemas. En la robótica y los lenguajes de programación, vamos a resumir claramente cómo ha ido cambiando la ingeniería de sistemas en cada uno de estos aspectos que estamos comentando ahora. Y cuando los veamos en clases, la siguiente clase que es el próximo miércoles, va a ser muy interesante visualizar en cada uno de esos documentos cómo ha ido evolucionando la ingeniería de sistemas. Esa sería la actividad que estaría programada para el siguiente miércoles. Um, Preguntas, si tienen preguntas, ¿no? Pueden hacerlo a mano, pueden hacer a computadora, ¿ya? Sería que sea como una línea de tiempo. Mientras más gráficos tenga eso, sería genial. Menos bla, bla, bla. Quizás algunos datos interesantes para cada dibujo va a ser suficiente, ¿no? Esto tiene que ser para el día miércoles, ¿ya? Y sí, pueden ponerlo en función de la línea del tiempo. O pueden empezar con el año 1970, luego el año 1980, luego el año 2000, el 2010, el 2020, ¿no? De 10 en 10, de 5 en 5, o basándose en hechos importantes que han ocurrido en cada una de esas áreas que hemos presentado el día de hoy. Bien, creo que la clase o la tarea está muy bien definida, ¿no? Ya que no hay más preguntas. Y si están de acuerdo, entonces terminaríamos la clase ahora, la clase de hoy, y nos enfocamos en esto, ¿ya? Mm, ¿Podría volver a explicar cuál es la tarea? He entendido todo. Puedes volver a escuchar el video, Mauricio, ¿ya? Pero básicamente es enfocarnos en estos 4 áreas de investigación. Hay que investigar estos 4 temas. Solo uno, ¿ya? Cada uno de ustedes escoge el uno, el 2, el 3 o el 4. Escogen solo un tema de investigación, no los 4. Solo deben investigar uno de ellos, ¿ya? Así que espero que siempre haya alguien por lo menos que haya investigado sobre las computadoras, sobre los automóviles, la robótica y los lenguajes de programación. Espero, ¿no? Si no lo han hecho, entonces vamos a tener que asignarles alguno para la siguiente, ¿no? O hacer un poquito más de énfasis en ese tema. Pero yo creo que cada uno de ustedes va a escoger uno de estos. Y así vamos a tener el cuadro completo de cómo ha ido evolucionando la ingeniería de sistemas. ¿De acuerdo? Creo que está muy bien eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces aquí terminamos la grabación de la clase. Esta misma noche lo voy a publicar para que ustedes lo quieran volver a ver. No hay problema y puedan hacer esta actividad. Y la actividad también lo voy a proponer ahora mismo. ¿Ya? Gracias chicos y que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo miércoles en clase. Hasta la próxima clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.